Bendiciones, te saluda Lupita Hernández. Estamos llegando a través de su canal 27-2, a través de su programación Hola mi gente. Y es un gustazo el poder compartir con ustedes testimonios, palabra de Dios, que nuestros invitados nos traen cada día, cada momento. De veras que le damos gracias al Señor. Así que quiero darle la página de internet. Usted puede ingresar ya al www.manadelcielo.tv, a través de Facebook, /manadelcielo.tv, a través de Instagram, /manadelcielo.tv, a través de Twitter, _manadelcielo.tv. Y bueno, como todos los días, siempre lo voy a decir, siempre desfilan por nuestro canal, por nuestro set de televisión, salmistas, evangelistas, profetas. Le damos gracias al Señor porque nos vienen a contar de las maravillas que el Señor hace en sus vidas. Así que hoy tengo conmigo desde la ciudad de Michigan a evangelista Miroslava Prado, con el ministerio Proyecto Mujeres con Misión. Bienvenida, mi hermana Miroslava. Amén. Gracias por tenerme aquí en Hola mi gente. Es un privilegio para mí estar aquí con usted y conocerla. Bueno, para nosotros es un privilegio el poderla tener aquí y nos cuente de lo mucho que Dios ha hecho en su vida, para que nuestra audiencia que nos está mirando en este tiempo hermosísimo pueda atesorar lo que Dios hace y lo que va a hacer en cada vida de ustedes. Amén. ¿Originaria? Originalmente nací en Guatemala, Centroamérica. Me moví a California ya a los 22 años más o menos. Cuéntame un poquito de Guatemala. Guatemala para mí es mi país de la eterna primavera. Es un país muy hermoso, muy lindo. Nacida y crecida en Guatemala, en la ciudad. Para todos los guatemaltecos les mandamos muchos saludos. ¿Qué más le puedo decir de Guatemala? Nací, crecí ahí, mis padres, mis hermanos. ¿Ahí cuántos hermanos tiene? Tengo 4 hermanos, 2 mujeres y 2 varones. Unos viven en California, otros también tengo hermanos de parte de papá que viven en Guatemala. Cuéntame un poquito de su niñez. Mi niñez fue una niñez, puedo decir yo, muy contenta, muy bonita, en cierto sentido, hasta el día que perdí a mi padre. Tenía yo 12 años, y entonces ahí mi mundo sí se volteó al revés. Wow. La pérdida para mí de mi padre fue algo, estaba yo, pues era una niña y mi papá era mi todo. Entonces, cuando él falleció, parte de mí murió con él. Y me costó, bueno, yo tenía 12 años y así como a los 2 años fue que el Señor me encontró a mí. O sea, de que tenía 12 años y después de 2 años le presentan el Evangelio a usted. Actually, especialmente lo que sucedió fue que a los 12 años yo iba y visitábamos la iglesia, ¿verdad? Entonces mi mamá nos llevaba a la iglesia, mi papá estaba muy enfermo en el hospital, y cuando mi papá falleció yo empecé a odiar la iglesia y a odiar a Dios, porque dije yo, Dios no es bueno, ¿por qué se llevó a mi papá? Es que a mí yo no podía entender nada de eso. Entonces, en lugar de acercarme a Dios, empecé a odiar todo lo que era de Dios y todo lo que era la iglesia, y especialmente a Dios, porque se había llevado a mi papá. Wow, fue duro no solamente para usted, sino que también para sus hermanos y su mamá también, ¿no? Para la familia completa, sí. Wow, qué tremendo. Ok, estando en Guatemala, ¿a qué edad usted conoce del Señor? A los 14 años recuerdo muy bien mi amiga y yo, que éramos las tremendas de la iglesia, porque íbamos a la iglesia, pero nomás íbamos a molestar y a burlarnos de los hermanos y de las hermanas y de todo. Pero un día me acuerdo que fuimos a mi casa y empezamos a platicar ella y yo. Y entre nuestra plática empezó y le digo, fíjate que tuve un sueño. Le digo, y en ese sueño yo le estaba enseñando, porque quería a la iglesia introducirme a la iglesia y yo no quería enfocarme en nada de Dios. Entonces querían que yo ayudara con los niños y solamente ayudé a
a guiar a los niños, se puede decir, ¿verdad? A sus clases. Pero al mismo tiempo en ese sueño soñé que había un púlpito y en la Biblia y las ovejitas comían, pero las ovejitas chiquitas nomás comían tierra. Entonces le platiqué a mi amiga el sueño. Esa noche nunca se me olvida. Y me dice ella, ¿sabes por qué? Me dijo, porque queremos servir en la iglesia, pero no estamos viviendo correctamente delante de Dios porque no amamos a Dios ni amamos a la iglesia. Entonces teníamos 14 años las dos y le digo yo, si vamos a convertirnos a la iglesia, a Dios, tenemos que cambiar, tenemos que ser genuinas o no lo hacemos. Entonces me dice ella, sí, me dijo, no vamos a ser reales. Y ahí mismo nos hincamos en nuestra cama, en mi cama, a la par de mi cama, nos hincamos de rodillas y las dos recibimos al Señor como el Salvador de nuestra vida. Al día siguiente nuestro vestuario cambió, nuestra manera de hablar cambió, ya no nos reíamos ni nos burlábamos de la iglesia ni de los hermanos de la iglesia. Y a la semana completa empezamos a ir a visitar a todos los niños de los hospitales, a orar por ellos. Y el Señor empezó a sanar los niños en los hospitales, los sanaba de cáncer, les curaba sus brazos quebrados. Era un milagro de tal manera que los doctores y las enfermeras ya nos conocían y nos decían, no, pasen, que se queden, que podíamos llegar a cualquier hora y nos dejaban entrar al hospital porque veían lo que el Señor estaba haciendo. Wow. Entonces juntábamos hasta alrededor de 60 niños. A veces los jalábamos en las sillas de ruedas o donde fuera y los juntábamos, les enseñábamos cantos y les platicábamos del Señor Jesús, recibían al Señor Jesús como el Salvador de sus vidas y otros que no podían levantarse, el Señor los sanaba en su cama. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y después de ese momento, ¿su mamá, usted llevó el Evangelio a su casa o ya conocían del Señor? Mi mamá ya conocía del Señor okay. Y mis hermanos iban a la iglesia. Wow. Yo era la que yo no quería nada con el Señor. ¡Qué lindo! Pero Dios hizo un milagro. Un milagro. Sí. Ahora, cuénteme un poquito, ¿su mamá vive? Sí, mi mamá está con vida, gracias a Dios. Ella vive en Michigan. Oh, en Michigan, ok. ¿Quién la invita a Estados Unidos? Mi mamá se vino primero. Mi hermano grande fue el que se vino primero y luego mi mamá con mi hermana pequeña y atrás de ellas me vine yo. Ok. ¿Usted es casada? No, soy viuda. Usted es viuda. ¿Cuántos hijos tiene? Tuve uno. Uno solamente. Ok. Entonces vino de Guatemala, siempre venía cristiana porque a veces ya cuando uno llega a este país, lo digo porque cambian las cosas. Cambian las cosas, sí. Al contrario, a los 16 años empecé en un instituto bíblico. A los 17 años el Señor me permitió establecer y abrir la primera iglesia. Y a los 19 años fui misionera en Petén, en Guatemala, la selva de Guatemala. Y ahí tuve muchas experiencias extraordinarias. ¿Ahí conoció, en Guatemala conoció a su esposo? No, en California. ¿O en California? Cuénteme esas experiencias que tuvo allá en el Petén, que dice usted. Sí, eso es precioso. Fueron experiencias extraordinarias y en ese tiempo yo tenía 19 años y usted sabe, cuando uno tiene 19 años uno no le tiene miedo a nada, ¿verdad? Exacto. Y me acuerdo muy bien que decidí ir a Petén, pero en Petén la guerrilla estaba muy fuerte en ese tiempo y los hombres, los pastores o evangelistas que llegaban a Petén duraban una semana, 2 semanas y mucho, y dije no, si voy a servir, lo voy a servir al Señor, lo voy a servir bien. Entonces me fui para allá, empezamos una de todas las experiencias que él tanto le contaré. Bueno, llegamos a Petén y estaba ahí un hermano muy conocido en ese tiempo. Y llego yo, chiquita yo, ¿verdad? Y el hermano o el pastor había anunciado al evangelista por mucho tiempo y todo, y fue algo muy lindo con él. Y después llegaba yo, dije, ay Señor, aquí estoy yo. Me sentía de este tamañito, pero para la gloria del Señor, las almas fueron salvadas, fueron bautizadas
16 personas en ese fin de semana, para la gloria del Señor. Wow. Hubo ocasiones que yo comía con las personas así como estoy cerca de usted con ellos, y al día siguiente aparecían muertos. Wow, qué tremendo. Mi única oración era que no se equivocaran de ranchito, ¿verdad? Habían ocasiones que los pastores con todo su corazón me recibían en sus casas, y me acuerdo que en un desayuno me sirvieron en un plato con agua y 2 ejotes nadando, pero la niña de 4 años tenía hambre comiendo tierra en el suelo, y me habían dado una tortilla tiesa, y yo vi a la niña y cómo uno va a comer, ¿verdad? Entonces yo les di mi comida de regreso para que le dieran de comer a la nena. Y esa era una pobreza terrible. Tremendo. Terrible, terrible. Estuve a punto de ser violada varias veces, pero la mano poderosa de Dios en una de las ocasiones, no quiero ir en mucho detalle, pero esta persona estaba como a unos 4 pies lejos de mí, y estábamos enfrente del cementerio. Nos movíamos pidiendo transportación a los camiones a quien pasara, y este varón estaba dispuesto pues a violarnos, ¿verdad? A la hermana que iba conmigo y a mí. Entonces le dije yo: Señor, tú no puedes permitir esto, porque yo soy tu misionera, yo soy tu sierva, y mañana en las noticias van a decir en el periódico: las misioneras fueron violadas, la misionera fue violada por un hombre que no sé qué, la dejaron abandonada en el cementerio. Y yo empecé a clamar y le dije: Señor, esta es tu obra, yo a ti te represento. Tú no puedes permitir que esto suceda, porque es tu nombre el que está de por medio, es tu reputación, no la mía. Me acuerdo que este varón abrió con un fósforo, lo prendió, y cuando yo lo vi que estaba tan cerca de mí, nomás pensé: la sangre de Cristo. Y en ese momento se dio la vuelta, se bajó y me dijo: vámonos, porque teníamos que subirnos con él en la troca otra vez, porque no había a dónde ir. No había dinero, no habíamos comido desde las 6 de la mañana y eran las 9:11 de la noche. Y nosotros sin comer, sin tomar agua, y fueron los únicos que nos dieron transportación. Al día siguiente nos fuimos a dormir en el mismo cuarto, en el mismo como hotelito. Entonces pusimos las almohadas en contra de la puerta para que cuando él empujara la puerta nos despertara por el cansancio. Entonces una señora abrió su cuarto y nos permitió dormir en el suelo. A las 5 de la mañana nos levantamos y yo empecé a orar y le dije: Señor, tengo yo que ministrar hoy en la noche en otra iglesia. Provéenos. ¿Cómo vamos a llegar? Y me acuerdo que pasó un camión y el chofer dice: ya desayunaron, a todo esto ya tenemos 24 horas sin comer. Y le digo yo: no, le dije, pero ya sí, ¿verdad? Con miedo. Entonces me dice: ¿quieren desayunar? Y les digo: no, gracias. Le dije: estamos bien, nomás necesitamos llegar a Poptún, Petén, que es una ciudad, estaba a 4 horas de camino. Entonces dice: yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo no les voy a hacer nada a ustedes, pero les voy a dar de comer y las voy a llevar a donde ustedes necesitan ir. Wow. Y así llegamos a ese día, a ese lugar. Otra ocasión, que esta sí, hay mucho, pero esta yo la quiero contar. Un día, cuando mi papá estaba con vida, él compraba manzanas, uvas, fresas, que en ese tiempo en Guatemala solo la gente de dinero comía uvas y manzanas. Entonces yo estaba acostumbrada a eso de mi papá, y dije yo, con mi mochila, y le dije yo: unas manzanitas y unas uvas ahorita me caerían, pero re bien. Y dije yo: ¿cómo que va a pasar eso si estoy en Petén? ¿Verdad? Que no hay ni comida, mucho menos va a haber uvas y manzanas. Entonces, en ese mismo momento pasa un camión y me dice: hey, sí, le digo yo, ¿quiere esta bolsa? Me dice.
¿Qué es? Le digo yo. Son unas uvas y manzanas que mi esposa me dio, pero yo no las quiero. Me dijo, tenga. Y dije, oh, sí, empecé a alabar el nombre del Amén. Señor, ¿verdad? Porque en medio de la selva de Petén, Él nos proveyó uvas y manzanas. Wow, gloria a Dios, qué lindo. Se cumple la palabra, ¿no? Que sí. Él le da de comer a las aves, cuanto más a nosotros. A nosotros. Sí. Nosotros ayunamos forzadamente muchas veces, pero también aprendí a servir al Señor y a conocer quién es Dios. Amén. Pude ver su mano misericordiosa que un día me dio la malaria y yo pasé muy enferma, no podía caminar. Y le dije, Señor, hoy yo no predico, yo no aguanto. Y temblaba y sudaba y era algo horrible. Y me dice el Señor, levántate, porque 7 varones vienen a mí esta noche. Entonces le pedí a 2 hermanas, le dije, usted me agarra de un brazo y la otra, yo tengo que predicar hoy, porque las almas vienen al Señor esta noche. Y como pudieron, me arrastraron relativamente y me reclinaron en el púlpito. En el momento que toqué el púlpito, yo estaba completamente sana. Wow. Y empecé a predicar la palabra del Señor y a predicar la salvación. 7 varones vinieron a esa noche exactamente a recibir al Señor como el Salvador de sus vidas. Fueron los 7 varones que aparecieron muertos en la calle al día siguiente. Qué tremendo, ¿no? Sí. Wow. Y qué lindas experiencias, ¿no? La que ha vivido. Sí, muy lindo. En la noche le pedí al Señor, si me calientas mis pies, yo puedo dormir. Y apareció un gatito. Y el gatito se fue directo a mis pies y ahí se enrolló y dije, ¡ay, qué rico ese gatito! Me quedé bien dormida. Desperté completamente sana al día siguiente, sana totalmente. Y voy con el pastor y le digo, ¡ay, hermano, qué lindo ese gatito! Su gatito me calentó mis pies, dormí re bien. ¿Qué gato, hermana? Yo no tengo gato, me dice. Wow. Ahora cuénteme cuando ya llegó aquí a Los Ángeles. A Los Ángeles, llegué a Los Ángeles cuando tenía 22 años. Y conocí ahí al papá de mi hijo. Nos casamos, fuimos a pastorear a México. Ahí estuvimos en Tijuana, casi 2 años. Mi hijo nació. Frank, Misraín, y luego nos fuimos a Agua Prieta, Sonora, donde es cerca de Ensenada, donde también se estableció otra iglesia. Él falleció unos años después. ¿Quién falleció? ¿Su esposo? Sí. Entonces, me regresé a Los Ángeles. Me salió un trabajo a Michigan de cuidar a una señora de cáncer. A todo esto, yo estaba enojada con Dios. ¿Por qué? Por el abandono. Porque falleció su esposo primero. Nos quedamos ¿Él estaba en la enfermo? calle. Él murió rápidamente de una enfermedad que le dijeron pues los doctores que era una enfermedad crónica de la sangre. Entonces fue un tiempo muy difícil para mí porque tuve que salir adelante con mi hijo. Entonces yo me aferré en salvar a mi hijo y proteger a mi hijo y criarlo. Okay. Entonces mi hijo vino a ser el número 1 en mi vida. Llegué a Michigan, cuidé a esta señora que estaba muriendo de cáncer, ella falleció. Y me di cuenta que la vida de Michigan es muy, muy bonita, muy barata también, ¿verdad? Entonces yo solita me enseñé inglés y empecé a trabajar 3 trabajos a pie. En la nieve, con 20 bajo cero, con 15 bajo cero, o en el calor de 95 y 100 a pie para ir a trabajar. A los 4 años
Pero antes, sí, a los 4 años, el Señor nuevamente me encontró porque yo gritaba cuando yo me levantaba a las 4 o 5 de la mañana, tenía que dejar a mi hijo solo en el apartamento. Solito lo dejaba. ¿De cuántos años? 5 o 6 años. Wow. Y la maestra lo iba a recoger para llevarlo a la escuela. Wow. Y me acuerdo que yo gritaba en el camino porque yo sola caminaba, ¿verdad? No había nadie más caminando en la calle, nomás yo, en la lluvia, nevando. Y decía, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y llegó un día que me invitaron a un servicio. Gracias, hermana. Y fui al servicio y mi corazón estaba en 1000 pedazos. Y le dije, puros americanos, nadie hablaba español. Y recibí una profecía. Y el hermano que no hablaba español dijo varias cosas en inglés. Y yo lo entendí todo, pero no lo recibía. Pero dijo 2 palabras en español. Y él no hablaba ni una sola palabra en español. Pero me dijo, hijita mía, en español. Wow. Caí de rodillas. Para esto ya mi hijo tenía 10 años. Caí de rodillas y le dije, Señor, si tú me dejaste. Y vi como en fotos, como en una foto, como en una película. Cada vez que yo dije, tú me dejaste, tú me dejaste, tú me dejaste, tú me dejaste. Y me dice el Señor, yo nunca te dejé. Estuve contigo esta ocasión, esta ocasión, esta ocasión, esta ocasión. Esa noche, el Señor agarró mi corazón de 1000 pedacitos y lo hizo uno. Y le dije, sí, Señor, tú eres Dios. Tú eres grande y perdóname. Y desde ese tiempo le dije, regreso a la iglesia, regreso a amarte, pero no te voy a servir en el ministerio. Todavía, ¿verdad? Pero no voy a servir en el ministerio. Y a los pocos años me entró una ansiedad de servir al Señor en el ministerio. Y fue cuando el Señor me permitió abrir otra iglesia en Michigan. O sea, de que usted se congregó en una iglesia de americanos. Todo el tiempo, sí. Todo el tiempo. Y de ahí el Señor le puso ese deseo en servirle, ¿no? Sí. Y nos vamos a quedar ahí. Okay. Mientras damos la página de internet para que nuestra gente linda hermosa se pueda conectar al www.manadelcielo.tv, a través de Facebook, /manadelcielo.tv, a través de Twitter también, /manadelcielo_.tv, a través de todas las redes sociales. Queremos que usted corra la voz y por supuesto a través del canal 27-2 que está llegando a todo el sur de California. Hoy tenemos con nosotros a evangelista Miroslava Prado del proyecto Mujeres con Misión. Amén. Desde Michigan nos visita nuestra hermana Amén. Miroslava. Amén. Ok, abre otra iglesia. Sí, continuamos. Abro otra iglesia. Mi hijo ya en este tiempo tiene 20 años, creo yo, algo así. Y dije, ok, Señor, si eso es lo que tú quieres, a regresar al ministerio y muy bien, me paré a la orden. Entonces empecé a evangelizar gente. Me iba a las tiendas, a los supermercados, a las calles, a encontrar latinos, porque donde yo vivo casi no hay latinos. Entonces, poco a poquito fuimos encontrando 5 aquí, 5 por allá y empezamos a evangelizar. Hay mucha necesidad, muchos hogares destruidos por el alcohol, por las drogas. Entonces el Señor me permitía ir a comprar comida porque las bolsas en las esquinas llenas de botellas vacías de cerveza, pero no había leche en la casa.
Wow, qué tremendo. Sí. Yo no podía, mi corazón, ver a los niños sin tener que comer y ver las botellas vacías de cerveza en la esquina. Entonces, no solamente les llevábamos la palabra del Señor, sino también les llevábamos comida. Amén. Y muchas almas vinieron al Señor a través de eso. Y eso fue, ya entonces el Señor le permitió levantar esa congregación. ¿Y qué pasó después? ¿Su hijo la ayudaba a usted? Mi hijo me ayudaba en lo que era del púlpito para abajo. Mi hijo, un hijo extraordinario. Yo lo crié, sí es cierto, con un poquito de americano, pero con mucho guatemalteco. Yo lo crié a él en el sistema de el hijo corrige, el hijo respeta autoridad y obedece. Y no es algo si él quiere, sino es algo que él debe. Me acuerdo que en una ocasión, me voy a ir en esta vueltita por un momento, tenía él 12 años y sus amiguitos todos en ese tiempo empezaron con los aretes. Y me dice mi hijo, mamá, yo quiero arete. Oh, sí, le digo yo. Oh, sí, me dijo, yo quiero arete. Ok, ¿estás seguro? Le digo. Sí, me dijo, yo quiero arete. Ok, le dije. Me agarré mi bolsa, me puse mis zapatos. Pero como él sabía que él no respiraba sin permiso, porque yo tenía que ser mamá y papá. Entonces le dije, sí, mi hijo, le dijo, vente, vámonos. Agarré y estando en la puerta ya para irnos al carro, dice, mamá, ¿de veras lo vas a hacer? No, mi hijo, le digo, yo te llevo al doctor. Tienes 11 años, 10 años, y si no sabes si eres mujer o niño, si eres niño o niña, mi hijo, tienes problemas, vámonos con el doctor. Entonces, desde esa vez nunca más me volvió a pedir aretes. En la iglesia mi hijo fue mi brazo derecho en el sentido que era mi programista, mi técnico, hacía todos mis flyers, la internet, todo eso. Él era en todo número uno para limpiar, ayudar a limpiar la iglesia. Fue un joven, un hijo extraordinario. Mi hijo no solo me ayudaba con la iglesia, sino que al mismo tiempo me compró carro. Me compró un carro a los 23 años. Él trabajaba ya. Trabajaba, él trabajaba desde los 14 años, empezó a limpiar mesas. Oh, wow. Entonces, él mismo compró su propio carro, él mismo pagó sus clases para manejar, su licencia, todos los gastos que le correspondían a él, yo nunca lo ayudé. Y no porque yo era una madre mala, sino porque alguien tenía que hacer hombre de este niño. Este niño tenía que llegar a ser un varón. Y algún día se iba a casar y ser esposo. Sí, exacto. Entonces mi responsabilidad como madre era instruirlo para que llegara a ser un buen esposo y un buen padre en su vida. Esa ha sido mi opinión. Entonces me ayudó mucho en la iglesia, pero él creía que yo exageraba mucho con la santidad, ¿verdad? Entonces le dije, mi hijo, yo te quiero mucho, pero el púlpito no me lo tocas. Del púlpito para abajo me ayudas en todo lo que haya necesidad. Y esa era la relación que teníamos con mi hijo. En una ocasión, a los 18 años, porque el Señor me permitió comprar casa a los 4 años después de haber llegado a Michigan. Y yo tenía una casa muy bonita. Y me dice, a los 18 años yo me voy a mi propio apartamento. Y bueno, él se creía, ¿verdad?, que ya era un hombre hecho y derecho. Me dijo, yo te bendigo, le digo, ¿en qué te ayudo? ¿Verdad? Entonces me dijo, no, mamá, tú no me ayudas, yo lo hago solo. Dios te bendiga, papito. Como a los 6, 8 meses, llegó a mi casa y me dijo, yo tengo que decirte algo. Sí, mi hijo, le dijo, ¿qué pasa? Perdí mi trabajo, me dijo. Oh, sí, le dije. ¿Y por qué, nene? Le dije. Porque llegaba muy tarde y a veces no llegaba. Oh. Wow. Hasta eso que me decía la verdad, en esa parte, ¿verdad? No le puedo decir en todo, porque nosotros como padres podemos decir qué andan haciendo cuando están enfrente de nosotros, ¿verdad?
Entonces, le dije yo, ok, qué bueno, le dije. Qué bueno que te sacaron, nene, le dije. Porque ¿a quién le va a pagar a un haragán e irresponsable? ¿Quién? Nadie. Pero ni para lavar trastes, mijo, le dije. Pero si tú crees, le dije, que tú vienes a vivir a mi casa y que tu mamá se va a trabajar a las 6 de la mañana y tú te vas a quedar durmiendo hasta la 1, 2 de la tarde, otra cosa te viene, mijo, le dije. Si tú escoges terminar en la calle cubriéndote con un pedazo de papel de periódico, es porque tú has escogido ser haragán e irresponsable. Pero yo no te crié así. Y yo no, jamás voy a crear un hombre haragán en mi casa. Bueno, él se quedó sorprendido de lo que yo le dije. Él se fue y yo me quedé llorando. Porque para mí me dolió demasiado lo que le había dicho a mi hijo. Wow. Y yo me quedé llore y llore, mi hijo, ahora qué va a hacer. Pero es un amor fuerte, porque él se crió sin la figura de un varón en la casa. Entonces yo tenía que ser mamá y papá. Y para la gloria del Señor, se fue a buscar trabajo. Nunca más volvió a perder un trabajo. Se metió a la escuela, se graduó, compró su casa y me compró carro a mí. Entonces dije, algo bueno se ha hecho aquí, ¿me entiende? Y esa era la relación de mi hijo y yo. ¿Por qué en toda la plática que usted me ha estado diciendo, hacía? Sí. Platíqueme un poquito, hacía, ¿por qué? ¿No está con usted su hijo? Bueno, un día mi hijo me llamó a la casa y me dice, tengo mucho sangrado de nariz y no se me quita. Entonces le dije, vamos al hospital. Vivíamos a 1 hora de distancia. Me dijo, no, mamá, porque él todo el tiempo se preocupaba mucho por mí. Mi hijo era la clase de hijo que, mamá, tienes dinero, mamá, tienes que comer, pagaste la casa, necesitas dinero. ¿Qué necesitas? Eso, ¿verdad? Entonces le dije, mi hijo, yo voy contigo inmediatamente, ahorita me subo al carro y nos vamos al hospital. No, mamá, no te preocupes, todo está bien. Lo llamé el lunes, martes, el domingo llegó, me dejó un mensaje porque teníamos la iglesia. Entonces me dejó un mensaje, me dijo, mamá, yo no me siento bien hoy, no voy a ir a la iglesia. Y ese no era mi hijo. Terminando el servicio, corro, que quedaba a 15, 20 minutos de la iglesia. Pasé a comprarle una sopita, un panito caliente, y ahí voy corriendo y me enseñó que tenía en la lengua tenía una como bombita, como una ampolla del color de mi vestido. Y a mí se me fue el alma. Y me dijo, mamá, no te preocupes, yo ya sé lo que tengo. Pero tú vete a tu casa, descansa, vámonos a la emergencia. No, mamá, yo voy mañana al doctor, yo estoy bien. Acababa de cumplir 25 años. Y le digo, mijo, le dije, vámonos al hospital, por favor, nene. Me dice, no, mamá, yo ya sé lo que tengo. No se preocupe, yo estoy bien. Mañana voy al doctor. El lunes llegó y me llamaron que él estaba al trabajo, que él estaba en la emergencia. Mi hijo jamás se enfermó en toda su vida. Si mucho le dio catarro, era todo. Entonces, algo entró en mi corazón. Y tengo que decir esto porque es muy importante para las madres que me están oyendo. Y empiezo a orar y empiezo a clamar al Señor. Y le dije, para mí era la oración más dura que yo había hecho en toda mi vida. Le dije, Señor, si tú te quieres llevar a mi hijo, tú te lo llevas. Pero el diablo no se lo lleva. Mi hijo no está listo para esto. Pero a ti yo te lo doy. Pero al diablo no se lo doy. Y ese día yo aprendí esto. Y me volteo manejando, llorando, y le dijo, escucha bien, Satanás.
yo tengo un derecho legal sobre la vida de mi hijo, porque Dios me lo ha dado. Y no tienes derecho tú y ahora mismo te lo arrebato de tus manos y te cancelo sobre la vida de él y se lo doy a mi Padre que está en el cielo. Y para esto, según yo, era la oración terrible que yo estaba haciendo. Iba llorando. Llego al hospital, la conclusión era, tiene leucemia. Wow. Y eso fue el lunes. El martes le iban a hacer un bone marrow test. Y luego me dice, mamá, vete a la casa, descansa, porque desde mañana en adelante ya no te vas de aquí. No, mi hijo, le dije, yo no te dejo pero ni un segundo. Me dijo, no, mamá, me dice, descansa, porque tienes que descansar. Cuando regreses ya no te vas del hospital, no sé por cuánto tiempo. Ok, mi hijo, le dije, voy a ir rapidito, regreso, necesito mi cepillo de dientes, sea como sea. Me fui corriendo a mi casa, a las 3 de la mañana desperté, tuve un sueño, que era el río iba muy fuerte y la marea era bien fuerte, pero el agua estaba toda sucia. Y me dice mi hijo, mamá, tenemos que pasar al otro lado, pero no vamos a pasar. Pero mi hijo y yo todo el tiempo trabajamos como un equipo. No éramos una familia, éramos un equipo que trabajamos juntos para completar lo que queríamos completar en diferentes circunstancias de la vida. Exacto. Entonces lo volteé a ver en el sueño y le dije, si tenemos que pasar al otro lado, pasamos al otro lado. Y en el sueño lo agarré de la mano y le dije, y nos vamos. Y en el momento que nos metimos al agua nos empezamos a hundir. Y cada vez que yo lo volteaba a ver, él hundiéndose como pescado, ya sin hacer nada. En una de las cuantas veces que eso sucedió, me acuerdo que en el sueño saqué la cara para respirar y me dejé caer en la arena. Lo agarré con las dos manos, y le dije, en el nombre de Jesús de Nazaret, y lo jalo. Cuando lo jalé, terminamos en el otro lado del río. Y yo, bien contenta, ¿verdad? Y me dice, pasamos, mamá, pasamos. Pero él bien contento. Y yo no le contesté, pero le hacía caras que te dije, ¿verdad? Ajá. Entonces me dice él, pero tú tienes que regresar. Yo a mi hijo nunca le dije que no cuando me pedía favores, pero le hacía caras, ¿verdad? Y le hacía así. Entonces, y le hice caras en el sueño. Me dijo, mamá, tienes que regresar. Y yo, Mom, tienes que regresar. Hay una señora que se está hundiendo y hay gente que necesita tu ayuda y tú sabes ayudarlos. Tienes que regresar. Entonces me metí al agua y me di cuenta que el agua y la corriente ya no me afectaba. Entonces me metí, saqué a la señora y le dije, la tengo. Y desperté. Eran como las 3, 4 de la mañana. Salgo corriendo al hospital. Ya lo habían sedado porque se estaba golpeando la cabeza en contra de las paredes. Entonces, y estaba vomitando sangre. Tuvieron que abrirle un hoyo en el cerebro. Y entonces, cuando estaba en su cama, relativamente de muerte, porque me empezaron a decir, su hijo tiene 2 horas de vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, yo dije no, porque pasamos al otro lado. Pero yo no me quería acordar que yo había regresado. Entonces, empecé a orar por él, pero cuando yo estaba con él, el Señor abrió mis ojos y yo vi a mi hijo caminando en un lugar oscuro, con mucho miedo y viendo para todos lados sin saber qué hacer. Entonces yo le dije, ahí donde estás ahora mismo, le dije, en el nombre de Jesús tú clamas a tu Dios
Tú le perteneces a Dios y a nadie más, le dije. Allí donde estás, donde quiera que estés, clama en el nombre de Jesús reinado. En el nombre de Jesús, clama a tu Dios, clama a tu Dios. Y le empiezo a recitar como metralleta el Salmo 23 y el Salmo 91. Y a darle, y le susurraba en su oído la Biblia, dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Tú le perteneces a Dios y a nadie más. Y así, y ministrándole, de repente vino una paz. Y abrí los ojos. Y cuando abrí los ojos, vi alrededor de su cama ángeles que le estaban ministrando. Y le dije, te dije que no estás solo. Hay ángeles ministrándote. Entonces lo tuvieron que trasladar a otro hospital porque no tenían el equipo para trabajar con él, porque me dijeron que ya el hoyo que le habían hecho no era suficiente, tenían que remover un pedazo del cráneo. Entonces nos fuimos al otro hospital, me fui al otro hospital con él y no me permitían verlo, porque cada vez que yo me acercaba a la cama de él o en el cuarto donde él estaba, su cerebro funcionaba, porque él sentía que yo estaba ahí. Entonces solo lo veía de lejos. El viernes, en la tarde o el mediodía, me dijeron los doctores, ya no podemos hacer nada con él. Su rostro ya había cambiado. Y Jesús entró al cuarto. Cuando yo vi a Jesús en el cuarto, yo sabía por qué estaba ahí. Parte de mí estaba contenta porque Jesús estaba ahí. Amén. Pero la parte de madre no estaba contenta porque yo sabía por qué él estaba ahí. Mi hijo y yo teníamos... Yo le digo palabras claves. Mi hijo, si tú estás bien, yo estoy bien. Mam, si tú estás bien, yo estoy bien. ¿Verdad? Y así terminábamos nuestras conversaciones. Si tú estás bien, yo estoy bien. Nene, si tú estás bien, yo estoy bien. Ok, love you, I love you too, bye. Y esas eran nuestras grandes conversaciones. Entonces, le dije, mi hijo, te perdono por todo y todo. Y quiero que me perdones a mí también. Por todo y todo. Pero quiero que sepas que toda tu vida he estado muy orgullosa de ti. Pero ya no quiero que pelees más. Es suficiente. Jesús está aquí. Y está bien si te vas con él, mi hijo. Yo te bendigo. Y le dije las palabras claves que en el momento que yo las dijera, ahí era todo. Entonces le dije, acuérdate que mejor que estar en las manos de Jesús. Y si tú estás bien, yo estoy bien. En ese momento, Jesús, muy cariñosamente, si puedo usar esa palabra, tiernamente, me hizo a un lado porque yo no lo quería soltar. Y se llevó a mi hijo. Wow. Llegué a mi casa y por la misericordia de Dios levanté mis manos y le di gloria al Señor, porque mi hijo no se había ido al infierno, sino que se había ido al cielo. Y la agonía empezó. Y lo único que no podía gritar, porque no podía ni hablar, pero mi hijo, mi hijo, mi hijo. Una agonía terrible. Y esa noche Jesús entró a mi cuarto y me dijo, tú has tenido el privilegio
de poner tu hijo en mis manos. Muchas madres no se han podido ni despedir de sus hijos por un balazo o por una droga. Pero tú lo has puesto en mis manos. Yo lloré y le dije, perdóname, perdóname. Me acuerdo que me quedé dormida, al ratito desperté, no sé cuánto tiempo pasó. Y aquella agonía, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Yo sentía que me volvía loca, mi hijo, mi hijo. Y el padre no lo vi, pero sentí su presencia. Una presencia extraordinaria, fuerte, pero muy gentil. Poderosa, pero llena de ternura. Y me oí exactamente estas palabras. Yo también sé que es perder al único hijo. Cuando yo oí al Padre entender mi dolor, y le dije, y tú lo sabes por mi hijo y por mí. Perdóname, perdóname. Me acuerdo que una paz sobrenatural entró a mi vida. Me quedé dormida. Empezaron años de agonía. Me metí en 3 semanas de ayuno y oración, rogando a Dios que me quitara la vida. Le dije, no puedo matarme, porque si no, no me voy al cielo. Pero tú me puedes quitar la vida, yo ya no quiero vivir. Yo no tengo por qué vivir, llévame. Y el Señor me dijo, no, tienes mucho trabajo que hacer. La jornada ha sido larga, cruel, sola, dura, llena de soledad y de tristeza y de llanto. Pero hace 8 meses el Señor me visitó y curó la herida del trauma de mi hijo. Gloria a Dios. Y puedo decir hoy que mi vida lo vivo ahora en un estilo, si puedo decir esas palabras, de resurrección. Porque estaba muerta y Él me levantó y me ha dado vida y esperanza y ha puesto gozo en mi alma. Amén. Y ahora cuando le servimos al Señor, podemos ver su gloria y su poder. Y eso es lo que a mí me hace feliz. Gloria a Dios. Cuando el primer servicio que tuve en la iglesia sin mi hijo, me acuerdo que estuve en el parqueo y no quería entrar. No podía entrar si mi hijo no estaba dentro. Pero cuando entré dije, solamente porque te amo, Señor, yo tengo que entrar. Entré y levanté mis manos y adoré al Señor. Vi que el cielo del techo, el techo de la iglesia se abrió. Y me dice el Señor, tu oración se une a la de tu hijo hoy. Entonces, por la gloria, para la gloria y por la misericordia de Dios, aquí estoy hoy con usted. Gloria a Dios. Wow. Ha sido un momento tremendo, un momento lindo, donde no quise interrumpir lo que estaba contando, porque sé que es de bendición para muchas mujeres, muchas mamás que están viendo este programa Hola mi gente y este canal 27-2. Sé que es de mucha bendición. Y algo que rápidamente, porque solo tengo 2 minutos para irnos del aire, que me impactó esas palabras que el Señor le dijo, que muchas madres no se despiden de sus hijos. Y es difícil, me imagino, sí, ¿no? Yo no puedo imaginarme el dolor de una madre cuando matan a su hijo. Por eso el Señor nos ha unido con hermana María Morales, porque yo no puedo imaginarme el dolor que le quiten a su hijo. Mi hijo murió de enfermedad y no se quita el dolor, pero es increíble, ¿verdad? De que podamos, si con Dios qué difícil es,
no puedo entender con una mujer, una madre que no tenga a Dios, ¿verdad? Sí, qué difícil. Gracias al Señor que en su misericordia lo tenemos en nuestra vida. Amén. Rápidamente, hermana, Amén. número de teléfono, por favor. Mi número de teléfono es 810-571-0050. Estoy para servirles, hermanos, pastores, ministros. Yo vivo para servir. Amén. Bueno, mi hermana Miroslava, que es primera vez que escucho este nombre, no es común. No es común, hermana. Ha sido un gozo, un placer tenerla Gracias. aquí en nuestro canal y por supuesto en mi programa Hola mi gente. Amén. Sé que este programa va a ser todos han sido de bendición, Amén. pero este programa va dirigido a las madres Sí. o padres que han perdido a sus hijos. Sí. Gracias por estar aquí. Gracias a usted y gracias a todos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias, mi gente linda hermosísima, por estar siempre en sintonía de su canal 27-2 y por supuesto a través de esta subprogramación Hola, mi gente, con su servidora Lupita Hernández. Bendiciones. Amén.